Muy bien, hoy mi tema es 3 manifestaciones de Cristo. Acá tenemos las 3 manifestaciones. Esto es representativo. Es una especie de ollita, ¿no es cierto?, con el maná adentro. Esta es la vara de Aarón y estas son las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Gloria a Dios. Entonces, vamos a empezar con Hebreos, capítulo 9, versículo 1 al 4. Dice así: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamado lugar santo, estaba el candelero, la mesa de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón reverdecida y las tablas del pacto. Amén. Estos son todos utensilios, artefactos que tienen un simbolismo que nos habla de la persona de Cristo. Y es importante que usted sepa que toda la Biblia nos habla de características de la persona de Cristo, ya sea en su humanidad o en su deidad. También nos habla de los propósitos de Dios en Cristo. También nos habla de la fe fundamentada en el autor y consumador de la fe. Es importante que nosotros podamos entender que no está puesta esta palabra de balde. Estas son 3 características de Cristo. Cristo como maná, como la vara de Aarón, Cristo en la ley. En el arca podemos ver el arca. Acá está. Vamos a ver el tabernáculo. Este es el tabernáculo visto de costado, sacándole una pared. Esta es, ¿no es cierto?, el candelero de 7 brazos. Acá está los panes de la proposición. El sumo sacerdote en el altar del incienso, que representa las oraciones. La mesa de la proposición, que son 12 panes, que representa el gobierno. Esto representa de que luz es la luz del mundo, y el que le sigue a él no andará en tiniebla. Luego hay una pared divisoria. Esta cortina que usted ve acá pesaba aproximadamente unos 300 kilos, tenía 10 centímetros de espesor y era mucho más grande todavía. Este es el tabernáculo, este es el lugar santísimo. Acá está, ¿no es cierto?, el arca del pacto, cubierta de oro con madera de acacia. Acá hay 2 querubines que miran hacia abajo, y en el tazón que se le presentaba era un tazón lleno de sangre. Entonces se colocaba abajo de los querubines miraban a la sangre, representando lo que Jesús hizo en la cruz, y cómo Dios, con todo su séquito de ángeles, estaba viendo su obra, el derramamiento de sangre, que es la expiación, es la redención para aquellos que siguen a Cristo. Redención significa comprar algo para devolvérselo al antiguo dueño. Eso significa redención. Entonces se hacía el pacto en el arca por eso se llama arca del pacto. Acá ustedes están viendo los 2 querubines
que miran hacia abajo, acá se colocaba el tazón de sangre, y esta era una tapa que se sacaba, y ahí se encontraban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón reverdecía. Hoy quiero hablar sobre el maná. Toda esta historia se efectuaba en el Arca del Pacto, y se hacía un pacto por espacio de un año. Los judíos eran justificados de sus pecados, pero por espacio de un año. Cuando terminaban el año y llegaba el año nuevo judío, Rosh Hashaná, ahí volvían a presentar nuevamente el sacrificio. Y luego que presentaban el sacrificio para que la gracia de Dios sea derramada en el campamento, cada uno de los judíos traía su propio animalito para sacrificio. Esto quiere decir de que Dios ha derramado su gracia para que posteriormente cada uno de nosotros vayamos a pedirle perdón a Dios, vayamos a aceptar sus condiciones, vayamos a aceptar su pacto a través de Cristo en el Nuevo Testamento. Y de hecho que eso representaba en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se hizo un solo sacrificio para siempre. Es hasta que dure la gracia de Dios. ¿Cuándo termina la gracia de Dios? Cuando la iglesia de Jesucristo es arrebatada. Quiero que entiendan esa parte, es muy importante, que usted puede entender que estamos en tiempo de gracia, pero que esta gracia se está por terminar, y que no sabemos el día y la hora en que va a venir el Señor, pero sabemos por las señales que está muy cerca la venida de Cristo. Entonces la iglesia de Jesucristo tiene que estar preparada, porque cuando se quede se va a quedar para los juicios de Dios. Cuando se quede, usted no va a poder comprar y vender nada si no tiene la marca de la bestia. Cuando se quede, entonces cuando tenga un problema físico no va a poder ir ni siquiera al dentista ni tampoco al doctor para curarse, va a tener que morirse o revolcarse de dolor. Entienda, por favor, es importante que nosotros entendamos ese principio bíblico. Estoy hablando de principios teológicos, estoy hablando, ¿no es cierto?, de cosas que de repente es de interés para el cristiano, no para demostrar que yo sé, no es para demostrar que, bueno, le voy a tener que llevar algo a la iglesia porque no tengo nada, entonces vamos a llevarle esta enseñanza. No. Esto es algo que usted tiene que agarrar muy seriamente, porque Dios tiene que ser, ¿no es cierto?, cristocéntrico. Usted tiene que vivir una vida cristocéntrica. Usted tiene que tomar a Cristo como el eje de su vida. Amén. Estas tres figuras representan tres manifestaciones. Hoy vamos a estar hablando del maná, que representa el testimonio de la provisión de Dios. Testimonio de la provisión de Dios para el pueblo de Israel. Maná significa, ¿qué es esto? Significa maná. ¿Ok? Dice Éxodo capítulo 16, versículo 15. Y viendo los hijos de Israel que se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es pan que Jehová os ha dado para comer. Ok, partamos de esa base. Moisés ordena al pueblo de Israel, de parte del Señor, que recojan cada mañana un homer de maná, que aproximadamente era un envase de 4 litros que se llevaba por persona. Ok. Dice Éxodo capítulo 16, versículo 31. Y la casa de Israel llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojaldre con miel. ¿Comió alguna vez hojaldre con miel? No, bueno, póngalo. Acá está, semilla de culantro. Era era igual, pero blanco, bien blanco, pero eran semillas. Y esto se comía de manera que, como comes el maní.
¿eh? Así se comía. Entonces, esto es el Homer, es este envase, no es un plato, sino que es como un recipiente de 4 litros. ¿Ok? Y no tendría que guardar para el día siguiente, simbolizando que todos los días tenían que depender de Dios. ¿Estás dependiendo de Dios? No me digas que sí y después tenés dudas, porque vamos a seguir con este tema. ¿Estás dependiendo de Dios? Porque tú tienes que aprender a depender de Dios. Yo todos los días aprendo a depender de Dios. Conociendo la Escritura, aún así tengo que aprender todos los días a depender de Dios. ¿Ok? Porque Él es mi sustento. ¿Y por qué tenían que recogerlo todos los días? ¿Por qué no agarran una bolsa, ¿no? Lo llenan bien y se lo llevan a la casa y ahí después se lo reparten entre sus hijos? Es más sencillo. Eso es como decirle a Jesús, ¿por qué Jesús le tuviste que ir a hacer a pescar a Pedro para sacarle 2 monedas, siendo que haciendo el mismo milagro se lo puede poner en el bolsillo o puede aparecer en la mano? Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Él no hace las cosas por casualidad. Y siempre hay un simbolismo. Hay una metáfora. Nosotros tenemos que entender eso para poder aplicarlo en nuestra vida espiritual. ¿Por qué motivo? Es porque Dios te da lo que necesitas y no lo que vos querés. Es muy sencillo. Él te da lo suficiente. No seas ambicioso, porque a medida que nosotros vamos entregando nuestro corazón al Señor, Dios va a ir aumentando sus bendiciones. Pero Dios jamás te va a dar algo que dependa de tu ambición y no dependa de Dios. Dios te va a dar algo que te va a servir, pero que tiene límites, porque el hombre, ¿no es cierto?, no es un buen administrador y tiene que aprender a ser un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. ¿Me estás entendiendo? Entonces, obviamente, nosotros ahí comprendemos de que debemos depender de Dios todos los días. No es un solo día, no es una sola vez. Bueno, vengo los jueves. Si vamos a buscar al Señor, tiene que ser todos los días. Si vamos a depender de Dios, tiene que ser todos los días. No podemos depender hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Y así vamos a estar. Dios es Dios. Y muchas veces lo hacemos un Dios de bolsillo, como el celular, ¿no es cierto? Cuando lo sacamos cuando lo necesitamos. Y a veces estamos todo el día con el celular, pero no le damos utilidad. Escuche, es importante que usted entienda que la provisión de Dios se ajusta a tu comunión con el Espíritu Santo. Si no hay comunión con el Espíritu Santo, pues entonces, por más que cumplas o que quieras cumplir, que nunca vas a cumplir, con las cosas de Dios como una forma religiosa de presentarse delante de Dios, estás perdiendo tu tiempo. No funciona así, porque esto funciona conforme al crecimiento espiritual. Cuanto más crecimiento espiritual tengas, más bendición de Dios vas a tener. Le estamos hablando de bendición espiritual. La bendición material no es bendición, sino consecuencia de la bendición espiritual. Usted tiene que entender que si depende todos los días del Señor, usted va a poder, ¿no es cierto?, ser una persona no solamente acostumbrada a tener el mismo ritmo o disciplinada, porque la gracia de Dios se renueva todos los días. Y al ser renovada todos los días, uno tiene una mente totalmente diferente. La sabiduría ya no proviene de uno, no proviene del conocimiento que tenés, sino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se empieza a manifestar de una manera tremenda, porque estás dependiendo de Dios. Y Él es Dios, pero Dios dentro nuestro. No es que seamos pequeños dioses, como hay algunos pastores que anuncian eso. Entonces, así que Dios es nuestro proveedor. ¿Por qué? Porque obviamente estamos dependiendo de Él. No dependemos de otra cosa. Eso no quiere decir de que yo me cruce de mano, ¿no es cierto?, y no haga nada. Pero el primer lugar se lo lleva el Señor por sobre todas las cosas. Luego empiezo a poner en marcha mi fe. ¿Ok? Jehová Jireh,
La provisión de Dios para tiempos difíciles. Tiempos difíciles. Mire, si usted tiene mucha plata, es difícil. Pero si tengo mucha plata no me hace falta nada, pero quizás te falte muchas cosas. Quizás te falte el amor, quizás te falte la empatía, quizás te falta muchas cosas, ¿no es cierto?, que son útiles para que nosotros podamos vivir en paz en este mundo. A lo mejor te falta, ¿no es cierto?, la alegría de poder disfrutar de tu familia. Hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que podemos decir. Cuando nosotros empezamos a dejar que Dios sea nuestro proveedor, apuntamos a que Dios se manifieste en nuestra vida. Queremos más del Señor, queremos escuchar su voz, queremos escuchar nuestro relacionamiento con Dios. Y si Él te sorprende, y cuando Él te sorprende, ¿no es cierto?, quedas impactado, quedas medio así como, ¿qué pasó? Pero es el Señor el que hace la obra. Quiero que entiendas eso. Entonces, Jehová Jireh, la provisión de Dios, significa. Nehemías, capítulo 9, versículo 20. Nehemías hace un relato al pueblo, meditando en lo que el pueblo de Israel había pasado en la tierra de Egipto y lo que pasó en los 40 años en el desierto. Y dice lo siguiente: envía tu buen espíritu para enseñarles. Escuchen, ¿para qué está el espíritu? Para enseñar, ¿verdad? No está ahí de balde. O sea, se manifiesta a través de la palabra. Cuando la palabra se convierte en rema, ya no es más literal, sino es algo que tiene que ver con el espíritu. Lo literal simplemente es una introducción para que vos puedas ubicarte en el sector que te corresponde, en la esfera espiritual, y puedas manifestar la gloria de Dios en tu vida. Eso es lo que significa. Ahora, tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, consecuencia de haber tenido una comunión con el Espíritu. Y agua les diste para su sed, consecuencia. Escuchen, porque muchas veces involucramos en Dios porque queremos cosas materiales o queremos negociar con Dios. Yo te doy mi diezmo, pero vos me vas a bendecir. O sea, no lo decimos con esta palabra, pero la intención es más que suficiente. De hecho que Dios no hace eso. Si vos diezmás porque tenés ese concepto, entonces estás diezmando, ¿no es cierto?, algo que no va a producir nada. Pero si uno tiene esa comunión con el Señor y permite, y Él sabe que vos lo que estás haciendo lo haces en gratitud, todo lo que haga, todo lo que viniera a tu mano, como le dijo Samuel, ¿no es cierto?, le dijo Saúl cuando recién empezaba a dar sus primeros pasos, ¿no?, en la vida espiritual, porque el Espíritu había venido sobre él y fue mudado a otro hombre y empezó a profetizar cuando venía una compañía de profetas y se involucró con ellos. Pero dice, cuando todas estas señales te vengan, haz lo que viniera en tus manos, porque yo estoy contigo. ¿Me estás entendiendo? Acá no está hablando del capricho humano, acá no está hablando de los ideales humanos, acá no está hablando de la política, está hablando de una relación. Si yo tengo relación con el Señor, el Espíritu Santo me va a guiar a toda voluntad. Y no puedo errar porque estoy dentro de la voluntad de Dios, dentro de la cobertura de Dios. Y si yo estoy dentro de la cobertura de Dios, todo lo que haga, ¿no es cierto?, es por el propósito que Dios tiene. Y cuando yo hago algo en fidelidad, Dios me contesta a través de las bendiciones. ¿Se da cuenta? Consecuencia. Ok, ahora, la provisión de Dios no termina. Lo que termina muchas veces es la esperanza en la provisión de Dios. ¿Será que Dios me va a bendecir? Dudamos.
No, no. Dios te promete que te va a bendecir. Yo debo creer, pero no con una fe. Sepa diferenciar entre lo que proviene de tu mente, de tu intelecto, y lo que proviene del Espíritu. Por eso que el autor de la carta a los Hebreos dice que la palabra de Dios es espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Hay una gran diferencia entre el alma y el espíritu. En el alma almacenamos toda la información. Y ya sabemos el proceso porque lo hemos dicho un montón de veces. Pero el espíritu, ¿no es cierto?, es el cual tiene que comunicar, se tiene que comunicar con el Espíritu Santo que reside dentro de nosotros para que nosotros esa información llegue al alma. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos una fe intelectual? No permitimos que el Espíritu se comunique con nuestro Espíritu con nuestro entendimiento, entonces no produce nada. No lo permitimos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a tener certeza y seguridad a través de la fe? Porque hemos tenido una comunión con Dios y nuestra intención no es otra cosa que tener una comunión con Dios. Entonces, obviamente, se anula todo lo que es facultad del alma para darle lugar, ¿no es cierto?, al Espíritu. El Espíritu se comunica con nuestro Espíritu y nuestro Espíritu da a entender a nuestra alma lo que Dios quiere. Y así de esta manera, ¿no es cierto?, somos guiados por la voluntad de Dios. ¿Entendió? Ok. Ahora, cuando no tenemos esperanza es porque proviene del alma y no proviene del espíritu. Cuando nosotros tenemos una fe que tiene la sustancia para entrar dentro de la esfera espiritual, obviamente, ¿no es cierto?, eso produce bendiciones y vida eterna, porque es lo que quiere Dios. Y muchos cristianos están más con una fe intelectual que con una fe espiritual. Y allí es el problema, que todo lo tiene que analizar, cuando en realidad la fe abarca todo el conocimiento y la sabiduría que abarca todo el universo. ¿Me está entendiendo? Y acá no vale filosofía humana, no vale teología, no vale nada de los estudios que haga. Pero los estudios que hacemos, ¿no es cierto?, nos tiene que ayudar a conocer cómo y de qué manera podemos entrar en la presencia de Dios. Entienda, porque lo que estamos dando, ¿no es cierto?, es para tu ayuda. Si yo tuviera otro concepto, esto no te voy a dar. ¿Ok? Salmo capítulo 78, versículo 24. E hizo llover sobre ellos maná, para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. ¡Qué tremendo! Esto nos habla precisamente de que toda la Biblia hace una recordación de lo que pasó en Egipto, como una etapa que la Biblia tenía que superar, o sea, que las personas tenían que superar. En esta etapa tenemos 3 dispensaciones: la dispensación de la ley, ¿no es cierto?, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. En cada dispensación hay un periodo de tiempo que nos habla de lo que nosotros somos dentro de ese relacionamiento con Dios. Estamos obviamente en un desierto en el cual Dios nos tiene que formar a través de las aflicciones, del dolor, y depender todos los días del Señor en la provisión de Dios no es fácil. Que Dios nos dé maná del cielo no es fácil, pero que entienda que todos los días nos tenemos que involucrar con el Señor. Entonces, nos habla precisamente del desierto de esta vida, nos habla del relacionamiento con Dios, nos habla precisamente cuando se habla de Egipto y cuando se habla de la liberación, fue Dios el que envió a su Hijo, murió en la cruz y nos hizo libres, ¿no es cierto? Ahora tenemos que cruzar el Mar Rojo. El Mar Rojo significa una decisión que yo debo tomar. Esa decisión no es solamente de bautizarme, sino esa decisión va a marcar mi vida en forma radical de que yo sea hijo de Dios. Ahora ya no soy más un desamparado. Ahora me incluyen en la familia de Dios.
Ahora soy, ¿no es cierto?, adoptado como hijo de Dios. Entonces tengo que entrar en el desierto para ser formado. En el desierto, la nueva generación es la que pasó el Jordán, pero la vieja generación quedó en el desierto, muerta. Se quedaron ahí. ¿Qué significa esto? Significa que el viejo hombre tiene que morir. Y para que el viejo hombre tenga que morir con todo nuestro orgullo, nuestra vanidad y todos nuestros problemas, tiene que pasar por el desierto. Tiene que ser tratado por Dios en el desierto. Y así de esta manera, cuando llegue al Jordán, que viene otra etapa, en la otra etapa, ¿no es cierto?, ya tenemos madurez espiritual. Pasamos el Jordán, ¿no es cierto?, ¿qué significa? Significa que tenemos un nuevo bautismo, pero ya no es en el agua, sino en el Espíritu. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu. Y me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El plero y el pleto. El primer paso y el segundo paso. Cuando recibimos al Espíritu Santo dentro nuestro. Y cuando el Espíritu Santo nos guía, ¿no es cierto?, a tener poder en el Señor como una cobertura que tenemos. Ahora bien, durante 40 años comieron maná. Y Josué, después de cruzar el Jordán, acamparon en una llanura de Jericó. Y dijo lo siguiente, Josué capítulo 5, versículos 10 al 12. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes. Por la tarde, en los collados de Jericó, al otro día, de la Pascua, comieron el fruto de la tierra, los panes sin levaduras, y en el mismo día, espigas nuevas tostadas. Qué tremendo. Versículo 12. Y el maná cesó al día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron del fruto de la tierra de Canaán. En esta etapa, Dios dejó de mandarle esa comida celestial. La primera etapa no necesitas desarrollar fe para ser salvo. Escuche, porque nadie de entrada ni siquiera conoce la fe. Pero cuando nosotros empezamos a ser formados, entramos en el desierto, somos formados a nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Siempre relacionado al pueblo de Israel, lo que aconteció en el desierto. Y cuando nosotros somos formados por el Señor, entramos dentro de la segunda etapa. Ahora sí debo mantener mi salvación por la fe. Debo desarrollarme. Entonces el Señor dice, bueno, ahora voy a cesar de darle el maná para que ustedes coman del fruto de la tierra. Fe en acción. Fe en acción. Ahora, la fe sin obras es muerta. Antes de conocer y de desarrollar fe, la fe sin obras, ¿no es cierto?, tenía su fundamento en Cristo. Y su fundamento en Cristo era que nosotros aceptáramos a Cristo incondicionalmente en nuestros corazones. Pero luego de ser formado, porque en ese momento, en ese mismo instante, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu todavía no ha sido formado. Por eso es que se relaciona a una criatura que va desarrollando y va formando una conciencia. Y en este caso nosotros nos desarrollamos espiritualmente y formamos una conciencia espiritual. Amén.
¿Dios dejó de sustentarlos? No, no dejó de sustentar al pueblo de Israel. No nos deja de sustentar. Es por la fe ahora. Por eso es que es tan difícil para algunos. Porque piensan de que Dios va a hacer la obra simplemente proclamando algo y cruzándose de brazos. Y no es así como obra Dios. Nosotros tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios, que esto va juntamente con la fe. Y de esta manera nosotros desarrollamos la fe en nuestra vida, de tal manera que nosotros podemos ser la expresión de Dios en la tierra. Y como dice su escritura en el capítulo 4 de Romanos, que Dios da un ejemplo sobre Abraham y dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. ¿Estás entendiendo? Entonces, ahora tenemos que empezar a caminar por la fe. Ahora tenemos que permitir que el Espíritu Santo, que es el representante del autor de la fe que está funcionando dentro nuestro, sea el que esté desarrollando conforme al mensaje que vos recibas, la seguridad y la certeza que vos tengas al desarrollando esa fe. Para comprender mejor este tema, imaginemos 40 años, tú estás 40 años en el desierto, desayunando, almorzando, merendando y cenando la misma comida todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Qué va a pasar? Ahora Dios que te quiere enseñar algo, como le enseñó al pueblo de Israel. Ellos tenían que cambiar de actitud. Ahora tengo que caminar por la fe. Ahora tengo que poner mi fe en acción. Mire, hay personas que tienen esa misma característica. Escuche bien, porque quizás estés pasando por eso. Y es una etapa normal. Pero quiero que entiendas que la tenés que superar. Se sienten aburridos, cansados de leer la palabra. Se sienten aburridos, cansados de congregarse. Se sienten aburridos, cansados de orar. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hemos caído en una rutina así? ¿Sabes por qué? Te voy a decir algo. Acá yo puse algo muy interesante. Es porque tú estás acostumbrado a recibir y no a dar. En el desierto Dios te estaba sosteniendo, pero pasaste al Jordán y ahora tienes que obrar por la fe. Dios no va a retirar su mano, pero te va a decir, para que se extienda, tú tienes que empezar a desarrollar fe. Ya no te puedes simplemente salir del de la carpa e ir afuera todas las mañanas para recoger un homer de maná. Ahora tendrás que comer el fruto de la tierra. Es una gran diferencia. Poner en práctica lo aprendido. Poner en práctica. Una persona que no pone en práctica lo aprendido por la fe es una persona que todavía está esperando el maná que caiga del cielo. No es una persona madura, puede tener mucho conocimiento, pero aún no ha llegado a la madurez espiritual. Es una persona que en vez de avanzar retrocede en el camino del Señor. Y cada vez se va enfriando más y siente menos la presencia de Dios. Antiguamente lloraba cuando se predicaba, cuando se alababa y sentía la presencia de Dios y Dios estaba ahí, ¿no es cierto?, en su mundo. Pero ahora se han enfriado de tal manera que no sienten nada. Anestesia espiritual. El Espíritu Santo deseando de que tú sientas
pero vos ignorás. Entonces, la persona que está acostumbrada a recibir pero no a dar, y no estoy hablando de lo monetario, estoy hablando de lo espiritual. Cuando nos acostumbramos a ese ritmo de vida, teniendo ese principio, lo que va a ocurrir es que todo esté mal. Todo se vea mal. Una persona que está mal espiritualmente es una persona que ve todo torcido. ¿Sabía usted eso? Es una persona que ve distorsionada, inclusive la vida. Es una persona que no ve con los ojos de las posibilidades espirituales de fe, sino que ve en forma retraída, inclusive las circunstancias. Quiere huir de los problemas, siendo que tiene la fe para poder superarlo. Entonces, cuando una persona empieza a trabajar la tierra y empieza a permitir que el Espíritu Santo obre, todo lo que comas no vas a ver igual. Ahí es cuando la gracia de Dios se renueva día a día. Primera de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4, dice: y todos comieron de la misma alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esta roca es Cristo. Bebida espiritual, alimento espiritual. ¿Cómo procesamos nuestra comida? ¿Cómo procesamos nuestro alimento? ¿Cómo procesamos nuestra lectura bíblica? ¿Cómo procesamos, no es cierto, aquellos que hemos aprendido de la palabra de Dios? Porque si lo que estamos aprendiendo nada más que cubre las necesidades intelectuales de una persona, entonces se va a quedar ahí. Pero si yo empiezo a comer en el Espíritu, esto produce certeza, seguridad. Esto hace que la mano de Dios se mueva. Esto es aquello que la Biblia nos habla como rema, como la manifestación de las letras en forma viviente. Ahí es cuando empieza Juan a relacionarlo con la Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Hijo de Dios. Amén. El Nuevo Testamento, el maná, representa la provisión de Dios a través de Cristo. Dice: nuestros padres comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo comieron. En medio del desierto de esta vida, ¿quién es tu sustento? ¿Quién es tu proveedor? El maná representa, ten en cuenta eso, el maná representa la provisión, ir a la fuente. Provisión, por eso provisión no se le puede decir a las cosas materiales, sino ir a la fuente, ir al lugar de donde sale la provisión. Segundo, el alimento. Nutrirnos sanamente. ¿Qué es nutrirnos sanamente? Es nutrirnos de la palabra de Dios. Es ejercer la palabra de Dios en nuestra vida. Es vivir la palabra de Dios. Es permitir que el Espíritu Santo fluya dentro de nosotros. Jesús había dicho en Juan capítulo 7, ¿no es cierto?, que de su interior correrán ríos de agua viva. No entendían porque todavía no había venido el Espíritu Santo. Pero ¿no es cierto?, era una metáfora. La metáfora de que todos los días se va renovando. Cuando estamos conectados con nuestro espíritu, nuestra mente también es renovada.
Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Sustentar qué significa? Sostenerse. Sostenerse de algo. David decía, en que cayere, el Señor me va a sostener. Significa sostener. Si tú le permites a Él, a Jesús, que te sostenga, entonces vas a tener fruto en todas las áreas de tu vida. Física, espiritual y sentimental. Salmo 145, versículo 14 y 15. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das comida a su tiempo. Y acá, en el versículo 15 dice, los ojos de todos esperan en ti, coma. ¿Qué significa esto? Significa de que nuestra expectativa, nuestra función, todo lo que somos y lo que vamos a hacer está en Él, porque los ojos son la ventana del alma. Está hablando de un relacionamiento espiritual que afecta todo lo que es el alma, tanto intelectual, tanto emocional, como de voluntad y de conciencia. El maná fue producto de lo sobrenatural. Tu vida tiene que ser producto de lo sobrenatural, no lo puedes negar. Si no es producto de lo sobrenatural, empezá buscando relacionarte más con el Señor. Pero no puedo por el trabajo. Bueno, esa depende de vos. No, eso es una excusa, para mí es una excusa. Es una excusa. Acá no puedo, no, eso es mentira del diablo. Vos podés, si querés podés. Entonces, cuando vayas a la presencia de Dios y ponga alguna excusa para ver si te deja pasar del otro lado, Él te va a decir, no te conozco. No te conozco. Dios suple todas nuestras necesidades. Atiendan esto. Un pasaje muy conocido, pero lo quiero explicar. Mi Dios suplirá todo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Cuando Pablo hablaba en la carta a los filipenses, él estaba dándole a entender que no importa en la condición en la que se encontraba, porque él sabía vivir en abundancia y sabía vivir en la pobreza. Por todo era saciado por Dios, porque obviamente Dios le daba lo que necesitaba, no lo que él quería. Entonces testifica y lo plasma en la carta a los filipenses, dando a entender que otras iglesias se ocuparon de él, de sus necesidades, pero los filipenses no. Pasaron por otras cosas. Si sabe acercar para que se la rebusque. Pero la intención no era esa, porque él salió a hacer evangelización, misiones. Entonces termina diciendo, mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. No dependo de ustedes, filipenses, dependo de Dios. Es lo que yo siempre digo. El maná se debería recoger el día sexto, doble. Y acá hay una metáfora. ¿Por qué? Porque el día séptimo era el día de descanso. No tenían que hacer nada. Y según la ley y la jerga de los
fariseos, ellos podían caminar 1000 metros hacia la derecha, 1000 metros hacia la izquierda, 1000 metros de frente, 1000 metros para atrás. Más de eso no podían caminar al día de reposo. No había actividad ninguna, si no fuera algo extremadamente necesario. Pero ¿sabe? Esto simboliza que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, se manifiesta de dos maneras. Cuando estamos descansando en el Señor, recibimos una doble porción de maná. Por dentro nos sana, nos liberta, nos renueva, y eso es lo que tenemos que ver, porque Pablo enseñaba esto a los romanos, se enseñaba esto a los efesios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente, le dice a los efesios. A los romanos le dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos a través de tu entendimiento. Primera de Corintios 6:14. Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Estás creyendo eso? ¿Dios es tu proveedor? Realmente, Dios es tu proveedor. Tienes que creerlo. Él es el maná. Eso representa que Él nos sustenta, que nos sostiene, que nos fortalece, que hay una promesa. Dios levantó al Señor, también a nosotros nos levantará. Esta es una promesa y un principio bíblico.